Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, no importa el horario. Seguimos acá con lo que hemos desarrollado para esta otro avance, ¿verdad? Donde nos hemos centrado en terminar de contrastar lo que sería nuestra propuesta contra los mejores escenarios que podrían presentarse dentro de los IGPs, ¿verdad? Ya habíamos visto el caso de OSPF con SP y estuvimos en la última sesión viendo que efectivamente la forma en cómo se había tratado inicialmente la función de reparto no lograba con esta función de reparto propuesta mejorar el tiempo de descarga que lograba EIGRP con varianza, ¿de acuerdo? Entonces, implicaba que nosotros hiciéramos un reanálisis para ver de lo que nosotros teníamos originalmente en nuestra propuesta inicial, que la tengo por acá, me parece, era nuestra propuesta inicial, que era precisamente esta, ¿verdad? Donde vemos que eh, al final la alegoría o la analogía que yo utilicé fue la de la resistencia eléctrica o la resistencia que deviene de la fricción o del diámetro cuando estamos hablando de flujos hidráulicos en una tubería. Entonces, esa era la idea de qué es lo que afecta el flujo, qué es lo que hace que el flujo vaya más lento por un lado, que se pueda utilizar otros caminos para poder alcanzar una transferencia mucho más rápido. Entonces, lo mismo en la parte eléctrica. Entonces, el concepto de la resistencia fue algo que utilicé. Habíamos visto que habían al menos estos cuatro elementos con los cuales yo quería asociar este término de costo, ¿no? Pero el punto era, bueno, estos elementos se van a tomar en cuenta salto a salto o de extremo a extremo. Por ejemplo, el bandwidth, ¿cuál va a ser? EIGRP utiliza el menor bandwidth en todo el recorrido, no utiliza cada uno de los bandwidth. OSPF, en cambio, utiliza el bandwidth de cada salto y lo va acumulando para costear la ruta entera como una agregación, una suma del costo que tiene cada salto. Y luego yo sugería que también tomáramos en cuenta elementos que son dinámicos, que se ven afectados en relación al consumo o la utilización que se está teniendo del recurso, en este caso, los recursos que generan algún debilitamiento o algún angostamiento que están relacionados con el procesamiento de las computadoras o de los dispositivos intermedios, el bandwidth o el ancho de banda que se tiene, o la tasa de transferencia que se puede llegar a tener, y el uso de el buffer o el buffering que nosotros utilizamos. Bueno, esos elementos provocan al final, más todo el proceso ¿verdad? Que sabemos que involucra memoria, procesamiento, que es todo el proceso de encapsulamiento, produce packet loss, jitters y al final también pues un agostamiento que lo vemos como el ancho de banda que tenemos disponible. Bueno, esos elementos los vamos a tomar de salto a salto, uno a uno, cómo los vamos a integrar de forma que nosotros podamos tener una idea, porque al final estos elementos también dependen del tráfico y ese tráfico es en cada punto, ¿verdad? Los jitters o el packet loss se mide de extremo a extremo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer que la función de costo pueda ayudarnos a que tengamos un reparto mucho mejor, ¿verdad? Bueno, esa es la idea que en el fondo empecé a considerar para lo que era EIGRP. Entonces, acá en EIGRP, con varianza, entonces, no nos sirvió el reparto original que teníamos, ¿verdad? Basado en esos parámetros, porque no logramos mejores tiempos que los que ya logra EIGRP. Y la idea es que nosotros querramos eh, enfrentarnos, confrontarnos contra los mejores escenarios de los IGP que nos queremos comparar. Si lo pensemos ahí, posiblemente lo pensamos en los otros que sean menos favorables el desempeño que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, basado en eso, nos replanteamos hacer estos ajustes y empecé a cuestionar realmente cuál es la naturaleza
y empezamos a asociar elementos que son, digamos que permanentes, por ejemplo, el bandwidth o la disponibilidad de ancho de banda es un elemento permanente y constante en cada interfase, depende de la interfase que tengamos. Si es Ethernet son 10 megabits por segundo, si es fast Ethernet son 100 gigabits y así, ¿no? Luego, ahí mismo vemos que podríamos también considerar un elemento que es dinámico. O sea, el bandwidth es un elemento intrínseco a la interfase. Pero ¿cuánto ancho de banda se está utilizando? ¿Cuánto de esa tarjeta está disponible? Que es la utilización, el porcentaje de utilización. Eso también afecta el flujo, porque ¿de qué me sirve que yo tenga una tarjeta de 1 gigabit que está, digamos, que utilizada al 99% y yo la comparo contra una Ethernet que solo tiene 10 megavatios, pero la que tiene 10 megavatios está al 100% disponible, o sea, 0% de utilización, en cambio, la gigabit está al 99% de utilización. Por ende, eh, es incluso mejor irnos por la Ethernet que por la gigabit Ethernet, porque pues esta utilización realmente nos deja muy poco ancho de banda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacer que un elemento permanente se pueda entonces también contrastar con este elemento dinámico que depende del consumo que tenemos en ese momento? Claro, hay condiciones iniciales que podríamos decir, bueno, en condiciones iniciales donde no hay tráfico, porque el tráfico nosotros lo estamos generando, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros empezamos a generar ya una distribución y esa distribución puede hacer que algunos canales se vean mejor o peor, ¿verdad? Y ahora que estamos tratando de utilizar multipath, es importante que tengamos esta flexibilidad y esta asociación a algo que es dinámico, que se está moviendo en relación a lo que nosotros estamos trasladando a través de esa interfaz. Eso en primer lugar. Pero también decíamos, hay otros elementos. Eso es en cada interfase. Cada interfase tendrá un bandwidth nominal y una utilización que se está que se está utilizando de ese bandwidth. Pero hay otros elementos que también son importantes que nosotros consideremos, ¿verdad? Eh, y que eso sí no es que nosotros los tengamos que medir salto a salto, porque de lo contrario, también estaríamos sobrecargando, creo yo, que el análisis que estaría haciendo cada nodo no le haría no podríamos convergerlo de una manera tan efectiva que luego podamos entonces encauzar el tráfico. Entonces, podemos estar en un ciclo que no termina porque hay elementos que dependen precisamente del tráfico que está generando. Por ende, hay elementos que se pueden utilizar de extremo a extremo. Siempre le dan un toque dinámico, un toque que permite que nosotros tengamos características más eh, inciertas y por ende que dependen del momento concreto, ¿verdad? Más real time y que no simplemente estemos teniendo un algoritmo que hace una vez el cálculo y que en base a eso está tirando totalmente, porque ese es el comportamiento que tienen los IGPs actuales. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que en vez de tener aquella función, la otra que teníamos, la vamos a ver acá más directamente que acá es donde la hemos estado cambiando. Acá era la propuesta original, esta era la propuesta inicial, que se puso un poquito lento, que siempre que estamos con, con Zoom, a veces, ahí está. Esta era la original, teníamos un round trip time, un delay entre la capacidad multiplicado y luego una serie de elementos. Esta naturaleza la vamos a conservar, pero ahora, en vez de que sea en cada salto, esto en cada salto, este elemento ahora lo va a absorber un elemento que le llamamos la resistencia base, ahora, que ya tiene esta característica fija y flexible, pero esta también se le adicionan, y eso es lo que vamos a hacer en esta propuesta, en esta nueva propuesta, ¿verdad? Que ahora vamos a tener el round trip time, el delay, que es de extremo a extremo, ya el path completo no me interesa salto a salto, porque lo que yo quiero saber es hasta el destino cuánto realmente el retraso, la demora que tengo, cuánto es el packet loss de extremo a extremo y cuánto es el jitter extremo a extremo. Entonces estos elementos ahora van a ser aditivos, ¿de acuerdo? Van a modificar de manera que en un momento inicial donde no tenemos una idea exacta del round trip time o del packet loss y del jitter, porque no tenemos
tráfico que esté cursando por ahí y el tráfico es lo que va a generar el packet loss y el tráfico es lo que va a generar los jitters, entonces en ese primer momento, pues sencillamente se convierte en esa resistencia base que nosotros ya teníamos, que la estamos calculando ahora como una función inversa del ancho de banda y la utilización. Pero no la vamos a hacer de una manera que sea también, digamos que lineal, ¿verdad? Esa no es la idea. La idea que tengo más bien es de esta manera. Acá la voy a tratar de trazar. Aquí ya la puse. Por ejemplo, la resistencia cuando tenemos cero utilización, o sea, la utilización está completamente disponible para que nosotros lo utilicemos, entonces digamos que este término se vuelve cero y dependería directamente solo del ancho de banda. Entonces tenemos acá que para una gigabit el costo asociado va a ser uno, para una fase Ethernet el costo asociado va a ser 10 veces más y para una Ethernet el costo va a ser 100 veces más. ¿Ok? Pero, ¿qué estoy tratando de generar ahora? Que los comportamientos para el 50% de utilización y para el 100% de utilización no son lineales, no son absolutamente lineales. ¿Cómo van a ser? Ah, si la interfase era gigabit Ethernet, cuando llega al 50%, digamos que acá está 20, aquí 40, acá 60, acá 80 y ahí está el 100, digamos. Entonces, cuando llega el 50%, apenas nosotros vamos a alcanzar este hito que está acá, este elemento que está acá, este punto, digamos. O sea que hasta ahí, digamos que su crecimiento va a ser lineal hasta que llegue al 50% de utilización, el costo va a ser 50. Pero, ¿qué es lo que pasa con la fase Ethernet? Es un crecimiento mucho más, digamos que más lento. Acá este es el costo. Miren acá, aquí lo estamos poniendo como costo. Aquí estamos poniendo como este de 1 hasta 100. ¿De acuerdo? Entonces acá, si este es 50, miren, entonces este creció hasta acá y este creció por acá. ¿De acuerdo? Entonces, claro, implica que el costo en una fase Ethernet se acelera, es mucho más acelerado que el costo que tiene una gigabit de Ethernet. Cuando llego al 50% de utilización, es menos de un tercio, bueno, menos de la mitad, no de un tercio, sino menos de la mitad de lo que es una fase Ethernet. Pero ¿qué pasa con la Ethernet? Siempre es una función constante, sin importar, digamos que es el tope, 100. O sea que esta realmente nunca cambia, siempre es el peor enlace que tenemos o el costo más alto que vamos a tener. Es, digamos que la barrera, el umbral. Entonces, cuando cero utilización, el costo es 100. Cuando es 50% de utilización, el costo es 100. Y cuando el 100% es 100. Y este va a llegar, miren, este sí va a tener como una característica como lineal. Voy a dar hasta acá. Y este ahora empieza a crecer de una manera diferente, con otra pendiente. ¿Ok? Entonces, como que no es del todo lineal las funciones de acuerdo al ancho de banda nominal que tienen. Por ende, digamos que la degradación que estoy tratando de modelar para una gigabit es mucho más lento que la degradación que tiene una fase Ethernet y así, digamos que una interfase mucho más grande, una 10 gigabit Ethernet, al 50% pues llegaría a 10, o sea, mucho más lento. Y entonces tratamos de que siempre premie con mayor costo aquellos enlaces que son mucho más lentos, incluso cuando tienen poca utilización, digamos. Y en la medida que nosotros vamos a utilizar, empezamos a utilizar más ese bandwidth, entonces el costo se va moviendo de una manera, primero, no tan acelerada, y luego, posterior del 50, sí, de una manera mucho más acelerada, hasta que se convierten, digamos que al final, no importa si es Ethernet, fase Ethernet o gigabit Ethernet. Si está al 100%, no importa realmente. Y eso es la idea que yo tengo en el fondo, que el costo debería ser el mismo, porque ahora ya no importa por dónde se vaya, la lentitud o digamos que la capacidad para poder transmitir por ahí debería ser la última opción. ¿Ok? Bien, esa es la idea.
para que de igual manera en el reparto pocos paquetes se vayan por los más lentos y más por los más rápidos y en una medida tal vez no tan acelerada a los enlaces que, digamos, que tienen menos velocidad, como, digamos, la comparación entre el Fast Ethernet y el Gigabit Ethernet, entonces el costo es mucho más acelerado en un 50% que el que recibe Gigabit Ethernet. Por ende, siempre estaríamos tratando de utilizar o premiar más los enlaces más rápidos. Esa es en el fondo la idea. ¿Ok? Bien, con esto la idea es que la función de reparto sea diferente. ¿Y qué tenemos ahora como condicionantes? Claro, nuevamente estamos en las excepcionalidades, ¿verdad? Esa es la idea. Asumiendo que, por ejemplo, hay n enlaces, n rutas, lo que hay que comparar es cómo es el costo del primer salto, cómo es el costo del primer salto. Si el costo del primer salto es igual, significa que nosotros el óptimo entre esos dos enlaces es que deberían de tener la misma cantidad de bandwidth o el mismo volumen transaccional. Eso nos haría que eh, hiciéramos la tarea apuntando hacia el óptimo. Claro, aquí hay dos, pero si hubieran tres, entonces entre los tres. ¿De acuerdo? Ese en el fondo. Ahora, en el primer salto. Pero para que sea considerado esto, estamos adicionando otra condición. Aparte de que en el primer salto sea el mismo costo, ¿verdad? También vamos a adicionar que el primer salto sea el único camino, eh, no hay balanceo, ¿verdad? Con otros caminos, no hay ISP. Lo que vamos a descartar es que primero no haya SP. Porque si hay SP, entonces yo debería de balancear todo, sobre toda la ruta, no solo sobre el primer salto, porque si hay SP implica que hay igual costo en ambos caminos. Entonces ahí debería de considerar el balanceo sobre las rutas completas, no sobre el primer salto. En este caso, no es esa la situación, porque el costo que tenemos por la ruta A, por esta ruta que está acá, es peor que el costo que tenemos por esta ruta, ¿de acuerdo? Pero como tenemos que por acá vamos a enviar también otra porción del tráfico, aquí es donde se nos sobrecarga este enlace y entonces hace que nosotros perdamos la posibilidad de hacer mejor la tarea. Entonces ahí es donde estamos buscando cómo hacer más awareness de la distribución para que efectivamente ahora si se cumple que tenemos solo una ruta principal y las demás rutas son rutas de desborde que no tienen SP, entonces ahora sí, vamos a considerar aquellas rutas que comparten, eh, que utilizan que en su primer salto sean sean de igual costo, solo en su primer salto, como lo que pasa acá, que aquí es de un costo de 10 pongámosle, y aquí es un costo de 10. Entonces, en ese primer costo, ahí deberíamos de balancear. ¿Y cómo vamos a balancear? La cantidad de tráfico que tengamos acá, si aquí solo hay un enlace, entonces aquí solo hay una porción de consumo. Si aquí hay dos, aquí hay, vamos a ponerle delta uno, acá le vamos a poner delta 2. Si aquí hay dos, entonces acá tenemos dos enlaces, dos porciones que se están viendo acá. Estas dos porciones deberían de ser iguales a la porción que está transando acá. ¿De acuerdo? Ese es el punto de equilibrio que nosotros deberíamos de buscar. Por ende, entonces, estamos tratando de generalizar. No soy capaz, ¿verdad? Hasta ahorita estoy viendo cómo estas modificaciones van a afectar el enlace que ya teníamos, ¿verdad? Para ver si nuevamente, aplicando estos ajustes, afectarían el escenario uno que nosotros ya habíamos analizado. Por ende, tenemos que determinar muy bien las condiciones con las cuales yo voy a estar generando este ajuste a la distribución para que solo en este caso particular, que es el caso más óptimo de IGRP con varianza, entonces yo pueda tener una forma, un mecanismo para poderlo vencer.
Para todo el resto, entonces me puedo ir por la primera expresión de la función de distribución, por la primera expresión de costo, porque me permite en esos escenarios, evidentemente, vencerlos. Porque si puedo vencer OSPF con SP, voy a vencer EIGRP con SP, porque es exactamente el mismo comportamiento. OSPF no tiene comportamiento con varianza. Ese es exclusivo de IGRP. Entonces, si yo lo puedo vencer a IGRP con varianza, con este mecanismo, entonces en todos los demás escenarios que son subóptimos en comparación a estos que son los mejores, entonces yo estoy casi seguro, claro, para eso nos va a servir la experimentación, porque ahí es donde nosotros vamos a poder variar estos elementos para poder entonces garantizar que efectivamente estamos rompiendo este paradigma de que el IGP esté siendo la mejor forma de su mejor versión de trabajo, ¿verdad? Sino que tengamos una alternativa con la cual nosotros podamos hacer este mejor trabajo. Entonces, nuevamente, para entender muy bien al punto al que llegamos, si aquí, si este primer salto tiene SP, yo no puedo distribuir de manera desbalanceada, que es lo que va a ocurrir cuando yo tengo una ruta principal y otras subrutas o rutas X, rutas N, que no se le comparan con la principal. Ahora, vamos a ver todos aquellos saltos que son SP, todos aquellos que tienen un primer salto SP, para que balanceemos a través de ellos en ese primer salto. Claro, si esto lo hacemos solo en el primer salto, evidentemente, el primer salto del siguiente, si vamos a hacer entonces recurrente esta condición, porque si en el siguiente salto se da una misma característica, vuelvo a balancear y así siempre estoy apuntando a que nosotros distribuyamos siempre basado en el óptimo. En el óptimo es que si hay SPs, haya igual volumen de transaccional para poder realizar la tarea. Eso es lo que nos da el óptimo, ¿de acuerdo? El óptimo es que en cualquier costo que nosotros tengamos, todas aquellas rutas que tienen igual costo tienen que tener igual volumen transaccional. Si tienen igual volumen transaccional, es el mejor tiempo que yo voy a resolver este problema. ¿Ok? Bien, entonces, por ende, claro, acá yo tengo n enlaces, ¿verdad? Entonces, yo solo voy a tomar en cuenta aquellos que cumplen con la condición de que son los que tienen el primer salto SP, ¿de acuerdo? Por ende, yo tengo que descartar, si aquí hubieran más rutas, esas rutas no entrarían dentro de esta distribución. Esa distribución se basa en el primer caso, en el caso donde ya distribuí. Por ejemplo, y ese es lo que yo estoy asumiendo en esta otra, digamos, en esta otra eh, especulación, ¿verdad? Estoy asumiendo, bueno, no, esto me ocurrió en este escenario, pero aquí solo hay tres rutas. ¿Qué pasaría si hay n rutas? Bueno, esto debería de cumplirse solo en aquellas rutas que son SPs. Donde hayan rutas que no son SPs y que no comparten el mismo ancho de banda en el primer salto, tienen que quedar por fuera. ¿Y qué volumen van a tener? El volumen que ya distribuí, ¿de acuerdo? El volumen que inicialmente distribuí. Por ende, el balanceo solo es en la porción en la que ya distribuí en estos canales. O sea, ahí es donde vamos a balancear. Por ende, por eso es que en el ejercicio anterior yo hice esta distribución de esta manera, ¿de acuerdo? Acá ya tenía estos costos, ¿verdad? Acá ya tenía estos costos. Entonces yo tengo el mejor enlace más como comparte primer salto con esta otra ruta, porque R1, vamos a poner acá, estoy acá, entonces acá R1 y R3 comparten el primer salto, R2 no. Por ende, vean acá, aquí es donde teníamos, acá teníamos un volumen de 250 y en R1 teníamos 300, pero el primer salto se comparte. Por ende, estos 300 se suman con estos 250, hacen 550. Eso dispara el tiempo, porque en ese primer salto hay demasiado volumen que no resulta en el tiempo más óptimo a distribuir en este que está acá. Claro, porque ese primer salto tiene SP. Este que está acá es SP R1, es SP con R4. Por ende, el volumen que tengo
en R1 debería ser igual a la suma del volumen que tengo en R1 con R3. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo tenemos que distribuir basado en eso para que tengamos una, un óptimo? ¿De acuerdo? Ah, entonces fue lo que dijimos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a distribuir 400, por ejemplo, el 50% y el otro 50% dentro de R1 y R3. ¿Y cómo se va a distribuir este otro 50%? Más tráfico en el canal que tiene el menor costo y más tráfico y menos tráfico en el canal que tiene más costo. Para nuestro caso, pusimos 300 en el mejor canal y 100 en el peor canal. Entonces vean acá, ahora tenemos 300 y 100 acá, hacen 400. Entonces el primer tiempo del primer salto, que es SP, se hace en el tiempo más óptimo, ¿verdad? Ya con esto estoy optimizando los tiempos de distribución. Y eso es lo que nosotros queremos, digamos que hacer de forma recurrente en todos los saltos que tengamos, que se presente esta situación, ¿de acuerdo? Así yo siempre estoy apuntando a que tengamos el tiempo más óptimo entre todos los canales que sean SPs, solamente en aquellos que sean SPs. Cuando no son SPs, entonces no vamos a tener este problema porque ya la función de distribución genera una solución que hasta el momento, pues en el caso de OSPF nos funcionó muy bien, ¿de acuerdo? Entonces esa es la idea, ¿ok? Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la cantidad de tráfico que tiene que tener en este primer salto tiene que ser el mismo que la cantidad de tráfico que tiene el otro, que es SP, y que entonces tengamos que apuntarle a una distribución equilibrada. Por ende, ese factor caso 1, simplemente reemplacé el 11 por R1, que son los costos realmente que me dan cuando aplico la ecuación. Y entonces me da, para este caso concreto, este factor es el balanceador que me va a ayudar a que nosotros este es lo que tenemos acá, en nuestro caso fueron los 400 megas, ahora cómo lo voy a distribuir internamente, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a distribuir ahí internamente? Eso es lo que más o menos acá estuvimos también generando, ¿no? Para hacer un poco los cálculos y que entonces vayamos validando que efectivamente la propuesta está alineándose a lo que nosotros creemos que sería lo más óptimo. Perdón. Disculpa. Ok, bien. Entonces, tenemos hasta este punto. Ahora, ya que hemos logrado, digamos que hacer una propuesta más concreta de esta función de reajuste, ahora tengo que ver cómo la inyecto en los escenarios que ya utilizamos, que ya hicimos, para que el análisis teórico, conceptual, si nos arroja elementos diferentes, veamos si entonces esta función ajustada necesita seguir siendo replanteada hasta que encontremos un elemento que permita vencer en los dos escenarios más óptimos que tienen los IGPs. Bueno, este es el avance que tenemos hasta este momento, ¿verdad? Ahí seguimos planteándonos la mejor propuesta de tanto de la función de costo como la función de reparto para poder hacer que esta idea que tenemos la podamos llevar a un escenario práctico, experimental, y ahí podamos entonces terminar de validar lo que ahorita teóricamente estamos nosotros proponiendo. Bueno, llegamos hasta acá con el avance. Espero que haya quedado claro. Ánimo, les veo en la siguiente sesión.